el mundo cree, estoy avanzando a la ética que el Señor quiere y viene a implantar aquí en esta tierra, en el corazón de sus hijos. Mucha gente dice el amor es un cosquilleo en el corazón o mariposas en el estómago, pero no es ninguna de esas dos cosas. Es una decisión que libre y voluntariamente el ser humano decide poner en práctica bajo el razonamiento de su pensamiento. Eso no se debe olvidar, porque si basamos al amor únicamente en el sentimiento, imagínese cómo estaría hoy en día la vida del ser humano, incluyendo la del cristiano, porque a veces está triste, otras alegre, otras enojado, otras furioso, otras en paz. Entonces, su ética iría variando. Por eso es que este sistema ético a nosotros no nos define. El sistema de la ética y los sentimientos no son parte o no actúan o no trabajan de una manera adecuada en el reino de Dios. Avancemos un poquito más. Vamos a hablar sobre la ética y la intuición. Y ahora todos vamos a trabajar. Ore al Señor para que a usted le toque responder. A ver, nuestro hermano Patricio Burgos, ¿qué es para usted la intuición? Amén, pastor. La verdad que primera vez que escucho esta palabra, incisión. Entonces no tengo idea. Si me permite investigar en un rato, le puedo responder. Gracias. Bueno, estamos para aprender. Mientras el hermano también mira, vamos a preguntar a la hermana, por aquí está la hermana Liliana Farías. ¿Qué es para usted la intuición? La paz del Señor, hermanos. ¿Se escucha? Sí, por favor, fuerte y claro. La intuición vendría siendo como le llaman el sexto sentido, o sea, algo así como lo que nos ayuda a nosotros. Bueno, los animales tienen intuición porque es como un reflejo. Bueno, ahí de pronto un poquito confundimos las palabras, los Entonces, animalitos tienen instinto. instinto, intuición vendría siendo como lo que nosotros Bueno, ahí está la idea. La intuición predecimos, nosotros ciframos. Es algo como que puede ser, pero a la misma vez es un sentimiento. Vamos un poquito. La intuición es una inteligencia que no pasa por la razón. Por eso es que cuando usted llega a intuir alguna cosa, no sabe ni cómo explicar, ni sabe cómo lo hizo. Algunos estudiosos la conocen como la voz de la conciencia o la voz del espíritu humano. O como dijo la hermana Liliana, el sexto sentido que en su mayoría nos han dicho a nosotros las mujeres lo practican. Aunque creo yo firmemente que solo tenemos 5 sentidos: el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la visión. La intuición, como dije, es una inteligencia que no pasa por la razón y está basada
en lo bueno y en lo bello. Escuche, la intuición está basada en lo bueno y en lo bello, bello o hermoso. Y usted dirá, ¿cómo es esto? ¿O por qué se basa en eso? Porque hace un momento le había mencionado que la intuición es como la voz de la conciencia. Pero usted y yo debemos recordar que es si nos movemos únicamente en el reino de Dios por la voz de nuestra conciencia, también vamos a fracasar. Usted dirá, ¿pero por qué, pastor? Recuerde el texto bíblico que dice, si la conciencia no te acusa, recuerda que mayor es Dios. Porque inclusive la intuición, al basarse únicamente en lo bueno y en lo bello, deja de lado ciertas cosas como el martirio o como el sacrificio. Y cuando una persona o un hijo de Dios se olvida del martirio, de hecho, martirio viene de la palabra griega martureo, que quiere decir muerte. Y cuando uno habla del amor ágape, no como un sentimiento, sino como un acto de decisión, nos estamos refiriendo al martureo, en donde usted o yo morimos para que el otro sea. Entonces, cuando el ser humano, cristiano o no cristiano, basa su ética únicamente en sobre el postulado de la intuición, aunque sea esta una inteligencia que no pasa por la razón, de seguro va a tener complicaciones. Por eso es que la ética del reino de Dios es muy diferente. Consulta, pastor. Dígame, mi hermano Abraham, parece que fue. Sí, sí. Al ser la intuición una inteligencia que no pasa por la razón, o sea, entiendo que no toma en cuenta la razón, ¿es válido para el ser humano o vamos a hablar del cristiano? ¿Es válido para el cristiano basar alguna acción, alguna decisión bajo la intuición? Como había mencionado hace un momento, es necesario recordar el texto bíblico. Si dice, si tu conciencia no te juzga, no hay problema. Pero, ahí está el pero recuerda, mayor es Dios. ¿Qué nos está queriendo decir? Que nuestra ética cristiana tampoco debe estar basada en la intuición. Nuestra ética debe estar basada en los principios que nos dictaminan la palabra del Señor. No sé si hasta ahí está respondida a su pregunta. En parte. Entonces no entiendo por qué existe la intuición. Gracias. Porque la intuición existe por la propia naturaleza de la existencia del ser humano. Es parte del ser humano. Hágale cuenta que es como la sangre que fluye en las venas. Está la sangre ahí porque el día que nos falte, ese día el hombre no puede vivir sin sangre. Puede hacer diálisis, sí, pero no puede vivir sin sangre. Asimismo es la intuición, es parte de la esencia del hombre. Avancemos un poquito más. Hemos mirado el primer sistema ético, que es la ética y los sentimientos, la ética y la intuición. El tercer sistema ético es la ética y el hedonismo. De pronto algunos ya han escuchado esta palabrita hedonismo. Preguntemos a nuestra hermana, bueno, aquí tengo, dice familia Tarira. ¿Qué entiende por hedonismo?
Paz del Señor, pastor, paz del Señor a todos. Muchas gracias. Hágame un favor, pastor, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué entiende usted por hedonismo? Bueno, para mí es una palabra nueva, pero hedonismo, yo creo que entiendo que debe ser una familia de teoría o una familia donde haya comunicación, una relación. Gracias, mi hermano. Pastor, si me Bueno, permite, diga mi hermano. Javier, Parece que dice Javier, por favor. el hedonismo, pastor, yo creo que ve el placer como el fin y el fundamento de la vida. Alguien decía que todo lo que produce placer es visto como algo bueno. Y todo aquello que no brinda placer alguno, como el dolor, es malo. Es una corriente filosófica, ¿no? Gracias. De hecho, en estos tiempos mucha gente trata de vivir por el hedonismo, inclusive el propio cristiano, dentro del altar, fuera del altar, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El hedonismo es un sistema ético o una filosofía inventada por un hombre, por un filósofo llamado Aristipo, nacido en el año 435 antes del Señor Jesús. Y él define al hedonismo como una acción humana que genera placer, gozo, felicidad, pero que no está dispuesto a aceptar, justamente como bien decía el hermano Javier, el dolor. Y la ética de Jesús no es esa tampoco. Tampoco es la ética del reino. En estos tiempos, y permítame si es que toco ciertas cositas que nos va a confrontar en esta noche, pero es con el único objetivo de ubicarnos en donde estamos. Muchos cristianos quieren ir a las iglesias y escuchar mensajes que solo les gusten. No le quieren escuchar mensajes de cómo Dios les bendice, cómo ser feliz, cómo arreglar el matrimonio, cómo tener plata, teología de la prosperidad, cómo crecer. Y bajo esa ética, en donde la iglesia en estos últimos años, lamentablemente por el sistema que vivimos, sin desmerecer el trabajo de hombres y mujeres del Señor, podemos decir que este sistema ético se ha ido incrustando en el cristianismo e invitándonos de una manera muy sigilosa a perder el sentido real, inclusive de lo que es ser un cristiano. Ahora encontramos hombres y mujeres cristianas que no les gusta escuchar que le confronten con la verdad. No les gusta escuchar que para vivir el cristianismo hay que esforzarse y ser valiente. No le gusta escuchar que le digan que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, que maltratar a la esposa es un pecado como la fornicación o el adulterio, que mentir es lo mismo que un violador. Las consecuencias son diferentes, pero el pecado es pecado. Queremos escuchar, o en estos días se mira a creyentes o personas que aceptaron a Jesús, que quieren escuchar cómo Dios les bendice.
pero no quieren ellos en cambio obedecer a vivir una vida de santidad. Quieren únicamente estar en el gozo o en el placer, algo que llegue a la emoción o les traiga felicidad. Y en este tiempo, los jóvenes les agrada ese tipo de situación. Por eso es que usted escucha a grupos metaleros de música que no les importa cuál es la letra, lo único que ellos quieren es sentir gozo, o sea, quieren sentir el golpe del bombo, del tambor, el ruido de la guitarra, del bajo o del piano. Entonces, este sistema ético tampoco fue o es, hermanos, el que funciona o debería funcionar en la iglesia. El sistema ético de Jesús es muy diferente. El sistema ético que él dejó para esta tierra no tiene nada que ver con el hedonismo hoy en día. Si me siento bien, voy a la iglesia. Si tengo una buena silla, voy a la iglesia. Si es que me dan el primer lugar, voy a la iglesia. Si es que el ujier me saluda con un beso y un abrazo, voy a la iglesia. Pero si no me saludó bien, mejor me quedo en casa. Si es que los músicos tocan excelentes adoraciones, voy a la iglesia. Si es que hay un infocus para la letra de la alabanza, entonces voy a la iglesia. Pero cuando me dicen, vive en santidad, deje el pecado, cuando confronta el líder o el pastor con aquellas cosas reales que el Señor aborrece, he ahí en cambio la gente dice, no, esta no es una buena iglesia, este no es un buen pastor. Entonces va buscando, como alguien dijo, va buscando emociones, va buscando gozo, placer, y hoy en día encontramos iglesias que producen eso y son muy grandes. Pero la grande pregunta es, ¿cuánto de eso Dios está aceptando? Dentro de la ética del hedonismo también encontramos una palabrita que usted sí debió haber escuchado. Eutanasia. ¿Quién ha escuchado? Veamos si nuestro hermano Jacinto Hernández de pronto ha escuchado la palabrita eutanasia. Le dolor a la gente que está en enfermedad terminal. ¿Cómo? Eutanasia. Ahí habría audio. Sí, ahí le. Es una inyección letal. Paz el Señor. Paz el Señor, ¿Quién le pastor. escucha? Sí, mi hermano, a ver. Es una Inyección letal. Bueno, algo está del concepto ahí. La eutanasia quiere decir muerte feliz. Y hoy se practica en diferentes países del mundo. E inclusive el cristiano quiere tener una muerte feliz. Pero el concepto de muerte feliz solo viene en este sistema ético hedonista. Porque es muy diferente como el Señor nos muestra la ausencia o cuando Moisés murió, no dice murió feliz. Y usted no va a encontrar en ningún texto bíblico que un hombre de Dios haya muerto feliz. Porque la muerte en sí mismo trae dolor. Pero hoy en día, bajo este sistema hedonista, la ciencia médica, como alguien dijo, ha inventado inyecciones para que no sufra la persona, pues inyectémosle.
tomando así en sus manos el derecho de quitar la vida. Y usted y yo sabemos que el único que tiene derecho para quitar la vida es Dios. La palabra eutanasia viene del griego, de dos vocablos. Eu, que significa felicidad, y tanasia, que significa muerte. Por eso eutanasia quiere decir muerte feliz. Y permítame tocar algo más de la liturgia que nosotros no tenemos, pero aún con esta palabra, aunque la practicamos. Usted y yo siempre celebramos Santa Cena, aunque a veces con términos equivocados o momentos equivocados. Usted me dirá, ¿cómo es esto? Todo lo que uno hace para el Señor es santo, si entendemos que Él es santo. Pero en el contexto suyo y mío, la cena, hermano Jofre Rivera, ¿usted cuándo cena? ¿En la mañana, la tarde o la noche? Para el Señor. En la noche. En la noche, gracias. Nuestra hermana Janina H., ¿cuándo cena usted? ¿En la mañana, la tarde o la noche? Paz el Señor, la cena es en la noche. Para mí. En la noche. Para mí, exactamente. Ya. Para nuestra hermana Cindy Montenegro debe ser. ¿Cuándo cena? En la noche. Y cuando vamos nosotros a la iglesia, ¿cuándo cenamos? En la noche. Gloria a Dios si es que lo hacen en la noche. Pero la mayoría de nuestras iglesias y nosotros lo hacemos en la mañana. En la mañana siempre, pastor. En la mañana tomamos la cena. ¿Vio? Hay una confusión de términos en muchas ocasiones. Y por ejemplo, he ahí Jesús, o la iglesia de manera tradicional lo dice Santa Cena porque fue en la noche. Pero si hubiese sido en la mañana, los llamaríamos el santo desayuno o el santo almuerzo. Usted dirá, ay, este pastor, ¿qué me está hablando? No, estoy tratando de ir poniendo los términos en su respectivo lugar. Aunque ya esto está instituido en nuestra mente que es Santa Cena, y yo también digo, el domingo tenemos Santa Cena y vamos a participar en la mañana. Pero si viene un inconverso y si le gusta reflexionar, él va a decir, bueno, estos sí están locos, tomando la cena en la mañana cuando es el desayuno en la mañana. Pero ¿por qué quiero referirme a esto? Sobre la base de lo que íbamos hablando de eutanasia, que quería decir muerte feliz. Nosotros practicamos la Santa Cena, y la Santa Cena viene de una palabra griega que usted sí ha escuchado, pero le causa miedo esa palabra. Eucaristía. ¿Cuántos han escuchado esa palabra Eucaristía? Levanten la mano. Levanten la mano virtual. 2, 3. Solo 4, pues 5. Ya se va. Mire, todos han escuchado esa palabra Eucaristía. Y Eucaristía, en palabras más sencillas, para nosotros significa Santa Cena. Una cena feliz. Una cena agradable. Entonces, amados hermanos, cuando miramos el sistema ético hedonista, nos damos cuenta que ese sistema no es para el cristiano, porque este aleja el dolor. Y usted y yo sabemos
que sin la experiencia de la cruz no podemos tener victoria. Y el Señor Jesús mismo, sin la experiencia de la cruz, no pudo o no hubiera podido alcanzar la gloria que hoy tiene. Porque sin la muerte de Cristo no hubiese habido resurrección. Y sin la resurrección de Él, de hecho, no había hombres y mujeres que se hubiesen convertido al cristianismo. Y permítame decirle esto, el dolor a nadie nos gusta, pero en cierta manera inclusive es terapéutico, porque cuando uno tiene dolor a algo, inmediatamente aparece en la mente y en el corazón la esperanza de que una mano poderosa va a quitar la aflicción o el dolor que estamos pasando. Cuando estamos pasando situaciones duras de dolor o de angustia, inmediatamente eso nos lleva a pensar en lo que hizo Jesús y el propio Señor mismo tuvo que pasar el dolor. Aunque hubo en cierto momento expresiones del Señor que quiso evitar el dolor. Y usted dirá, ¿Jesús quiso evitar el dolor? Sí, hermano amado. Cuando usted lee los evangelios, encuentra al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní evoca 3 veces una frase. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. La segunda vez y la tercera vez de la misma manera. Y en palabras sencillas o castizas nuestras, el Señor estaba diciendo, yo no quiero ir para allá. Me va a doler. Yo no quiero sufrir eso. Tal persona no lo merece. Sin embargo, primó la ética del reino que involucra lealtad al Padre. Y dijo, no se haga lo que yo quiera. No se haga mi gusto. No se haga mi gozo o mi felicidad o mi placer. No sea de acuerdo a mis sentimientos, sino de acuerdo a la voluntad del Padre. Si de pronto tiene alguna pregunta, me interrumpe nomás. Y ahí con la ayuda del Señor, pues trataremos de despejar cualquier duda. Avancemos un poquito más. El cuarto sistema ético es la ética y el utilitarismo. El utilitarismo es una perfección del hedonismo, es decir, una acción humana que genera placer en la mayoría de las personas. Entonces es ahí donde mucha gente convierte esos sentimientos en reglas. Ejemplo, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Yo creo que usted ha cantado y ha repetido también eso. O palabras como estas. El pueblo es la voz de Dios. Y déjeme decirle, el pueblo nunca es la voz de Dios. Porque si el pueblo fuera la voz de Dios, entonces recuerde lo que decían los judíos en aquel día, viernes de la crucifixión de nuestro Señor. Crucifícale, crucifícale. Suelta Barrabás, suelta Barrabás. Como dije hace un momento, el utilitarismo es la acción humana que genera placer en la mayoría de las personas y quieren convertirles en reglas en un hogar, en una familia, en una nación, en un continente.
Hubo un filósofo llamado Epicurio, de los que la Biblia muestra en el libro de los Hechos, de los Epicurio. Ellos decían, el mucho placer causa dolor y tanto placer degenera al hombre. Y eso es cierto. Mira a los cantantes que lleguen a tener fama o a los deportistas. Y no estamos excluidos los hombres del Señor cuando no hemos logrado comprender que la gloria es de Dios. Tanto placer degenera al hombre. Y quisiera, por favor, preguntar, a ver, a nuestro hermano Eduardo Marín, si se le viene algún ejemplo de la Biblia a un hombre que tenía tanto placer y le vino luego degeneración. Pues el Señor. Bueno, encontramos a Salomón. Salomón tuvo, aún con su mucha sabiduría, igualmente no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y le generó demasiado placer, pero igual tuvo sus consecuencias. Gracias, mi hermano. Ahí tenemos, mira, algunos ejemplos. Como dije la semana pasada, la Biblia es el texto perfecto, adecuado, idóneo, que habla de toda la ciencia. La ética, aunque aparece con los griegos y nace de ahí, de la palabra griega ethos, pero en sí esto está en el corazón del Señor por los siglos de los siglos. Y como bien decía el hermano, tenemos a Salomón, tanto placer lo degeneró. Hubo un hombre también que de tanto placer que sentía, ovaciones que le daban, se convirtió en una bestia. Su pelo era como plumas, sus uñas como garras. ¿Quién recuerda quién era ese personaje? Nabucodonosor. Exactamente, el famoso Nabucodonosor. Entonces, hermanos, la ética y el utilitarismo tampoco es parte o debería ser parte del reino de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos distanciarnos. Y claro, eso solo lo puede hacer el Señor. Quiero hacer una pregunta. A ver, por aquí al que cae. A nuestro hermano Wellington Isaac Maliza. Quisiera preguntarle, ¿la tentación es pecado o no es pecado? Parece que no me escucho. Bueno, vamos con nuestra hermana Isabel Wong. ¿Qué piensa usted, mi hermana? ¿La tentación es pecado o no es pecado? No tengamos temor a equivocarnos o a preguntar. Pastor, contesta yo. ¿Quién es, por favor, si me ayuda con el nombre? Jorge Sarmiento. Ya, mi hermano Jorge Sarmiento, por favor. La tentación. La tentación no es un pecado. En sí misma no es un pecado. Se convierte en un pecado cuando permitimos que la tentación se transforme en esa acción. Muchas gracias, es cierto. El pecado La tentación, en sí no es o sea, la tentación en sí no es un pecado, pero si nosotros tomamos esa tentación y cometemos de la manera que nos están tentando, ahí se convierte en pecado, mientras no. la tentación no es un pecado.
pero la práctica de ella es el pecado. Amén. Y aquí, Amén. aquí va la otra pregunta. A nuestra hermana Yomaira Alvarado. ¿El pecado será subjetivo u objetivo? ¿El pecado será subjetivo u objetivo? Bueno, vamos con nuestra hermana Bella Paredes. No tenga temor, puede ahí respondernos. Hola. Mi hermana Yomaira. Perdón, pastor, disculpe, buenas noches, paz del Señor con todos. Disculpe, es que no sabía cómo activar el audio. La pregunta, por favor, ¿me la puede repetir? ¿Usted qué entiende por pecado? Si el pecado es subjetivo o es yo creo objetivo. que es subjetivo porque está relacionado con los sentimientos. Ya. Nuestra hermana Belia Paredes. Paz del Señor. Por Aquí favor. también antes estoy con mi esposo. Para mí el pecado es objetivo. Gracias. Si bien es cierto, el pecado nace en la subjetividad, pero se hace objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno peca, no lo hace inconscientemente. Preste atención a esto. Cuando usted se enoja con su pareja, cuando usted o actúa iracundamente, cuando usted decide o cuando no presta atención a las recomendaciones de su líder, de su pastor, cuando usted sea cualquier tipo de pecado que lo haga, aunque aparente ser subjetivo, es objetivo, porque lo hace de una manera intencionada, razonada y pensada. Y cuando alguien le dice que no pensé, ay, no sabía, es mentira. Todo pecado es objetivo, razonado y pensado. Se dirá, no, pastor, sí. Usted sabe que no debe enojarse, sin embargo, nos enojamos. No es que no sabemos que es malo enojarse. Es malo, pero sin embargo lo hacemos. Y en el utilitarismo, mucha gente, aunque no practica, no sabe la palabrita, pero de forma práctica la vive. Dice, no, es que mire, pastor, yo fracasé, yo caí, yo adulteré. No sabía que estaba haciendo mal. Pero es que él o ella tienen la culpa. No, simplemente el pecado es objetivo porque uno es el que decide hacer o no hacerlo. Quiero pedirle, por favor, una tareita. Anote. Usted va a leer el Sermón del Monte. En el Evangelio de Mateo. En especial, las bienaventuranzas. Y usted ahí va a marcar diferencias con los sistemas
éticos que hemos mirado hasta acá. Ahí usted va a encontrar en Mateo capítulo 5 la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu justamente es las bienaventuranzas. Y usted al leer eso va a encontrar qué relación hay entre esa ética y los sentimientos. ¿Habrá relación de pronto entre esa ética y la intuición? ¿Habrá relación de esas bienaventuranzas con el sistema ético hedonista, con el utilitarismo? Usted va a analizarlo, va a leer y va a tratar de encontrar diferencias, o si de pronto encuentra semejanzas. Pero usted va a comparar ahí, va a comparar qué sistema ético encuentra en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, conocido como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, para los estudiosos, es conocido como la ley del Espíritu o la ética de Jesús, también llamada la ética del reino de Dios. Entonces usted va a analizarlo. Avancemos a otro sistema ético, que es la ética y las situaciones. Este sistema es bastante peligroso. Este es un sistema maquiavélico. Porque la gente quiere moverse de acuerdo a la situación o a las circunstancias. Y a veces suele suceder en el cristianismo esto. Vamos a poner un ejemplo claro. Situación quiere decir circunstancia momentánea que está pasando o rodea al ser humano en diferentes acciones. Ejemplo de esto. Cuando una persona trabaja, vamos a poner como ejemplo en el sistema público, y dicen hay una vacante con un mayor sueldo. Dijeron esa expresión a todo el grupo de trabajo. Y hoy en día, ¿qué es lo que hace la gente? No importa ponerle el pie o la zancadilla, como alguien dijo, para que caiga, para que resbale, con el único objetivo de ser el primero o alcanzar ese trabajo. Y esto lo miramos en los políticos a millares surgir. Y de ahí escuchamos frases como esta: el poder se le subió a la cabeza. Y es cierto, porque cuando está manejándose sobre la situación, no importa a quién lo ponga de rodapiés, con el único objetivo de querer alcanzar el bienestar para él. Y eso está mal. Eso no hizo Jesús. Porque ahí se denigra al ser humano. Porque la palabra del Señor dice que nosotros debemos considerar al otro como superiores a nosotros mismos. En la iglesia también sucede esto. Usted sí ha escuchado esta palabrita. Es que ya le están serruchando el piso al pastor. Se están aprovechando de la situación. Han perdido el respeto, han perdido la coherencia, y no importa hacerle quedar mal al hombre de Dios o a la mujer de Dios con el objetivo de alcanzar lo que el cristiano quiere. Y eso
es denigrante delante del Señor. Y un ejemplo de ética correcta tenemos en David. Usted dirá, pero si él adulteró. Sí, pero tenemos un ejemplo en la vida de él, en este aspecto. Su autoridad, la autoridad que él tenía sobre él, Saúl actuaba de manera ingrata. Sin embargo, él dijo, no tocaré el manto del ungido del Señor. Él pudo aprovecharse esa noche del sueño de Saúl y de Abner y cortar el cuello de Saúl y proclamarse rey. Pero él entendió que esa ética no sirve en los hijos de Dios. La ética que sirve en los hijos de Dios en el altar es aquella que está direccionada por los principios de las bienaventuranzas, basada en el principio del amor a Dios y el amor al prójimo. Hay otra ética u otro sistema ético. Si es que hay alguna inquietud, alguna pregunta, me la puede realizar, por favor. Pastor, una pregunta. ¿Las tareas se las enviamos por WhatsApp o por su correo? Por el WhatsApp, por favor. Muchas Vamos gracias, a enviarle otra tarea. Alguien dirá, pero ¿para qué le hace acuerdo de las tareas? No, ahí es donde uno aprende. Mire, usted va a consultar qué es la ética y la ley natural. Ahí les escribí, me disculpan que les escribí con mayúsculas, no les estoy gritando porque cuando alguien escribe en el Face o en el WhatsApp por mayúsculas significa que le están gritando, pero no les estoy gritando, sino para que puedan distinguir con mayor claridad que esas son las tareas nada más. ¿De pronto hay alguna inquietud, por favor? Bueno, si no hay, voy a topar un poquito sobre la ética y el altar. El altar. Palabra muy hermosa. Hermanos amados. Es necesario entender primeramente qué es el altar. Por muchos años se nos ha dicho que es la parte que está delante de la iglesia. Pero cuando uno mira la Biblia y la analiza, el altar es el lugar donde se encuentra la presencia de Dios. Y en este caso, al nosotros ser parte de una iglesia, de hecho,
se ha dedicado un lugar diferente que de manera física la llamamos altar. ¿Quiénes deben subirse allá? Esto principalmente causa para los pastores cierta confrontación, en donde uno tiene que despojarse de uno mismo para que la ética de Jesús sea moviéndose desde ahí a la feligresía, al pueblo o a Laos. Laos significa pueblo, es una palabra griega. Por eso el profeta decía, en ese afán desde el altar de comunicar el mensaje de Dios, decía, pasa un carbón encendido por mis labios. Que en palabras sencillas estaba diciendo, quiero menguar yo para que Cristo crezca. Porque el altar es un lugar para al ser humano. El altar es el lugar que Dios elige para que de ahí fluya la palabra de vida. Y la persona, hombre o mujer, que esté ahí, en primera instancia, debe pretender y debe tener en su corazón el anhelo de negarse a sí mismo. No moverse por los sentimientos, sino con un pensamiento renovado, como nos dice la Biblia en Romanos 12. Con una metanoia en su corazón, en su alma, de siempre querer ver cumplido el segundo mandamiento, que es el amor al prójimo. Y ese amor debe mostrarse o debe manifestarse entendiendo que el otro ya es superior a nosotros. El altar no debe servir para causar miedo. Desde el altar debe nacer o debe mirar el pueblo. Palabras que traigan esperanza en medio de situaciones difíciles. Y por cierto, no todo hombre, y esto es muy confrontativo lo que voy a decir, y se va a quedar pensando tal vez los pastores también que están. No todo hombre que sube al altar podemos asegurar que estará con Cristo. Y con esto no estoy diciendo que todos los que suben al altar no van a estar con el Señor, sino por la propia palabra de nuestro Maestro. En aquel día muchos dirán, pero en tu nombre hice esto, hice lo otro, hice aquello. Y el Señor pesará su ética, su manera de vida. O lo que también la Biblia lo muestra, no con la palabra ética, pero con esto sí, mostrará el fruto y pasará por candela. Si es que no es madera, heno y hojarasca, de seguro escucharemos las palabras de nuestro Dios que diga, ven buen siervo y fiel, pasa al regazo de tu Señor. En lo poquito actuaste con ética,
ahora en lo mucho te pongo. No sé si hay alguna inquietud, mis hermanos. Si no, pues vamos. Me dijeron que tengo hasta las 8:20, me he pasado 4 minutitos. Por favor, no se olvide la tarea. Hay algunos hermanos que no me han mandado la tarea todavía, de los que estaban en clases. Por favor, hágalo. Se le dio la oportunidad a los que son en pareja, pueden hacer el video en pareja, o si es que viven cerquita, pueden hacerlo también. El video debe tener de 1 minuto 30 como mínimo a 3 minutos como máximo. Nuestro hermano Javier Albán, ¿alguna pregunta? No, pastor. Cuando usted dijo que levantemos la mano, ya va a pecar, no sé cómo borramos. No le escuché con claridad, mi hermano, hubo interferencia. Parece que la conectividad suya es un poquito... Ahí sí, mi hermano Javier, ¿puede repetirme, por favor, lo que nos dijo? No, pastor, no. Fue antes cuando usted dijo que marquemos y que levanten la mano por lo que usted preguntaba, pero no es que yo quiero preguntar nada. Tranquilo, pastor. Ay, gracias. Yo tengo una inquietud, estimado pastor. Mano Byron Cuadro. Bueno, la tarea yo de la clase pasada se la envié a la dirección electrónica, al correo. Ya. ¿Está correcto o se la reenvío al WhatsApp? No sé. Por favor, si puede enviarme al WhatsApp, le agradecería. En pocos momentos se la envío entonces al WhatsApp. Personal. Ya, muchas gracias. A usted muchas gracias. Pues mis hermanos, si no hay inquietudes, ha sido un gusto poder esta noche estar con ustedes. Que el Señor me los bendiga. No se olvide de las tareas de esta semana y lea y medite, como le había dicho en Mateo capítulo 5, en la ley del Espíritu o la ética del reino. Que Dios les bendiga. No sé, mi hermano Eduardo Marín, ¿tiene alguna sugerencia, alguna recomendación para los hermanos? No, paz, Señor, con todos nuevamente. Conmigo no hay ninguna sugerencia, sino que sigamos en estos cursos, ya faltan poco, ya de aquí nos faltan 2 clases más para completar este seminario. Lo deja mi pastor Marlon, ¿sí? Con la finalización de esta sesión. Pues bendiciones, mis hermanos, y ha sido un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Carlitos. Dios me lo bendiga también. Muy buenas noches. Amén, Pastor Ha Marlon. sido de mucha bendición poder clase magistral y a todos los compañeros. Dios les bendiga. La paz del Señor, que tengan una semana muy bendecida y sigamos haciendo el esfuerzo y metiéndole ganas en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Una feliz noche para todos. La paz del Señor. Amén, paz del Señor. Amén. Amén.
Amén, Amén, mi pastor. amado pastor. Amén, pastor. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Amén.